Las quinolinas son compuestos orgánicos heterocíclicos que contienen un anillo de benceno fusionado con un anillo de piridina. Estos compuestos son ampliamente utilizados en la síntesis de productos farmacéuticos, químicos y materiales diversos debido a sus propiedades biológicas y físicas. Se reconocen dos métodos para su síntesis. El primero es el método Scraup, que se basa en una reacción de condensación entre la anilina con un compuesto carbonílico y un agente oxidante como lo puede ser el ácido sulfúrico o el ácido nítrico. En presencia de un catalizador como un compuesto de arsénico, la anilina se oxida y se condensa con el compuesto carbonílico para formar la quinolina. El producto de esta reacción se aísla y se purifica mediante técnicas de extracción y cristalización. Por otro lado está el método de Friedlander, que también es una reacción muy popular. Se utiliza una aminocetona como reactivo inicial. Se trata con una alfa-beta dicetona y un agente deshidratante como el ácido clorhídrico, y esto da lugar a una condensación y ciclación intramolecular, formando así la estructura de la quinolina. Al igual que en el método de Scraup, el producto final se purifica y mediante técnicas de extracción y de cristalización. Ambos métodos son ampliamente utilizados para la síntesis de estos compuestos debido a su eficacia y su versatilidad. Las quinolinas son compuestos orgánicos heterocíclicos. Bueno, dentro de las aplicaciones más comunes de las quinolinas se encuentra el que ya mencioné en la industria farmacéutica, ya que son compuestos que se utilizan para la síntesis de fármacos como antimaláricos, antivirales, antitumorales, antiinflamatorios y antipsicóticos. También se utilizan en la química medicinal como armazones moleculares para el diseño de nuevos fármacos y compuestos que sean bioactivos. También se utiliza en la industria de colorantes, ya que se utiliza para la fabricación de pigmentos, tintas, pinturas. Por otro lado está la industria de los polímeros, ya que las quinolinas pueden ser utilizadas como monómeros para la síntesis de polímeros con propiedades específicas como la resistencia a la temperatura o la conductividad eléctrica. Y por último, también son muy utilizadas en la química analítica, ya que se emplean como indicadores y agentes de separación en técnicas como la cromatografía y la espectroscopía. Todas estas aplicaciones destacan la versatilidad de las quinolinas en campos como la salud, la química de materiales y el análisis químico. La primera reacción que realizamos fue la síntesis del híbrido 2,4-dimetil quinolin 3-il-chalcona. Acá se presenta la reacción general y se realizó a partir de los reactivos A, que es el 1, 2,4-dimetil 3-il etan 1-ona, el reactivo B, que es benzaldehído, y todo esto se realizó en medio básico, que se utilizó para esto hidróxido de potasio. Las cantidades estequiométricas se muestran acá. En este caso fue un mol de A, 1,1 mol de B y 1,2 moles del hidróxido de potasio. Para calcular el peso teórico del híbrido que íbamos a sintetizar, en este caso C, pues realizamos los cálculos estequiométricos, y como realizamos la reacción 4 veces, obtuvimos un valor de 1,724 gramos de C. En cuanto a la metodología, se tomaron 4 balones de fondo redondo de 10 mililitros en los cuales se pesaron aproximadamente 0,300 gramos de la quinolina. Aparte, se realizó una solución de hidróxido de potasio en etanol, 5 mililitros de esta,
adicionando 2 lentejas del hidróxido de potasio. Se agregó el agitador magnético a los balones de fondo redondo y se adicionó el hidróxido de potasio, dejando que pasaran 15 minutos en agitación. Después de esto se adicionaron 0,5 mililitros del benzaldehído y se dejó reaccionar por 2 horas. Pasadas las 2 horas se tomó un control por cromatografía de capa fina y se observaron que las manchas tenían la misma altura, el mismo color, lo que significa que la reacción transcurrió bien. Se neutralizó para llegar a un pH aproximadamente neutro de 7 con ácido clorhídrico y luego se filtró. Se filtró con lavados de agua y de etanol. Posteriormente se secó y se obtuvo un sólido amarillo pálido al cual se le sacó el porcentaje de rendimiento. En cuanto a la medida respecto al mecanismo de la reacción, es el mecanismo de una condensación de Claisen-Smith, una condensación aldólica cruzada. En este caso, la quinolina, pues respecto al mecanismo de la reacción, es el mecanismo de una condensación de Claisen-Smith, una condensación aldólica cruzada. En este caso, la quinolina posee hidrógenos enolizables que al entrar en contacto con el medio básico, pues forman el ion enolato, que es estabilizado por resonancia. Este ion enolato logra hacer una adición nucleofílica en el benzaldehído y forma un aldol desprotonado que se protona gracias al etanol y forma el aldol como tal. Este aldol sufre una deshidratación y se forma el compuesto alfa beta insaturado, y en este caso es una chalcona. Aquí se presentan los resultados. Como se puede ver, es un sólido amarillento pálido. Se obtuvieron 1,698 gramos del híbrido, y teniendo en cuenta que se esperaba 1,724 gramos, se puede calcular el porcentaje de rendimiento, obteniendo un porcentaje de rendimiento de 98%. Esto es considerablemente bueno para esta reacción. Bueno, haciendo un análisis del espectro de resonancia magnética nuclear de protones del compuesto, podemos observar que hay muchas señales. En azul se muestran las señales de los hidrógenos del fragmento de la quinolina del compuesto, y en rosado se muestran las señales de los hidrógenos del fragmento del benzaldehído del compuesto. Comenzando con las señales que se presentan en 2,63 y en 2,59, que corresponden a los hidrógenos de los metilos en 2 y en 4 en la parte de la quinolina. Luego están los hidrógenos 5, 6, 7 y 8, que corresponden a señales distintas también de la quinolina. Observando su integral, el área bajo la curva de estas señales, obtenemos que en las señales de 2,63 y 2,59 es de 3 cada una, lo que confirma que sí son las señales de los metilos, y las otras son cada una de 1. Por otro lado están las señales de el hidrógeno A y el hidrógeno B, que son los hidrógenos que se encuentran a cada lado del doble enlace en el compuesto alfa beta insaturado, y también poseen una integral de 1. Luego está la señal de los hidrógenos 3', 4' y 5',
también da una integral de 3. Y luego está la señal de los hidrógenos 2' y 6' como una señal aparte con una integral de 2. También se puede observar que los multipletes del espectro son muy desnivelados y no siguen un orden. Esto es debido a que el compuesto es un sistema sumamente aromático y estable, que causa que el momento magnético del electrón proporcione un apantallamiento al momento magnético del núcleo.